Muy buenas tardes, ¿cómo está familia Nueva Vida? Un sábado más acá juntos en forma online, pero ¿qué nos interesa? Estamos juntos ahí del otro lado, falta muy poquito para reunirnos y estamos expectantes de todo lo que Dios va a hacer. Yo no sé qué estás ahí del otro lado haciendo, pero después contame ahí en el chat, seguro estás tomando unos mates o estamos ahí medio mate, medio cena por la hora, pero capaz que estás picando algo, contame qué estás haciendo ahí del otro lado. Y nada, te decía, ¿no? Ahí que vos nos estás mirando por primera vez, estamos felices porque estamos haciendo acción comunitaria con la iglesia, estamos juntando donaciones y el Señor está respondiendo. El lema es ayudarnos a ayudar, así que si nos estás escuchando ahí y querés colaborar, comunicate con nosotros, ¿sí? Ahí al chat, mandanos un mail y te vamos a responder. Y podemos pasar a buscar donaciones ahí por donde nos digas. Estamos juntando alimentos no perecederos y ropa solamente de abrigo, sin mantas, frazadas para esta ola que se viene de frío, para poder ayudar a gente que está en situación de calle. Así que el Señor dice que somos bienaventurados cuando damos, ¿sí? Mejor es dar que recibir. Entonces siempre ahí tenemos algo para dar. Si Dios te lo pone en el corazón, va a ser muy bienvenido lo que tengas para donarnos y va a ser de bendición para mucha gente, porque sabemos que estamos pasando una época y una temporada difícil, pero el Señor siempre nos provee para ser de bendición. Sin más, quiero que vos puedas en este tiempo poder adorar con nosotros, ¿no? Poder estar ahí juntos, poder juntarte con tu familia, poder abrazarlos y poder rendir en esta noche el corazón una vez más y poder celebrar, ¿no? La adoración es parte de un estilo de vida, no adoramos solamente cuando cantamos, adoramos con nuestros actos. Dice la palabra que somos carta leída, ¿no? Entonces nuestros actos son esas ofrendas de amor hacia Dios, ¿no? Entregar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente. Nuestra vida es una adoración constante, ¿no? Y el Señor, Él ve el corazón. Esa gran adoradora que fue esa mujer que tenía una moneda, era lo único que tenía y fue todo, dio todo. Lo único que tenía lo dio, ¿no? Y había ricos que daban un montón y mucho dinero, pero el Señor no se fijaba en la cantidad, sino que se fijaba en el corazón, esa ofrenda que está relacionado con el sacrificio, que está relacionado con darle al Señor lo mejor. Le dio todo, no le dio una parte. Seguramente el Señor puso ese ejemplo porque los ricos daban de lo que les sobraba, ¿no? Pero esta mujer lo dio todo. Y eso es un acto de oración, al rendir nuestra vida en toda área, ¿no? En nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro carácter, en nuestra economía, en todas las áreas que pueda exaltar al Señor. Pero ahora queremos adorarlos al Señor, queremos orar juntos, así que vamos a poder disfrutar de este tiempo. Quédate con nosotros, vamos a adorar al Señor. Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.
Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. Descansaré en tu poder, tuyo soy hasta el final. Tiempo de adoración que vivimos, ¿no es cierto, Matú? Sí, fue muy lindo. Y ahora, ¿con qué continuamos? Continuamos con un video sobre la vida de Josué. No se lo pierdan. El libro de Josué. Retrocedamos un poco y recordemos la historia hasta ahora. Dios eligió a Abraham y su familia se convirtió en el pueblo de Israel, que luego es esclavizado en Egipto. Así que a través de Moisés, Dios rescató a Israel de Egipto. Él hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí y los llevó a través del desierto.
Así que después de esto, Israel hizo campamento afuera de la tierra prometida, y Moisés les llamó a obedecer los mandamientos de Dios para que pudieran mostrarle a todas las otras naciones cómo es ese Dios. El libro de Josué continúa justo después de que Moisés ha muerto, e Israel está listo para entrar a la tierra. La historia de Josué está diseñada con 4 movimientos principales. Primero, Josué guía a Israel a la tierra prometida. En segundo lugar, una vez que están ahí, se enfrentan con toda la hostilidad de los cananeos y entran en batalla con ellos. En tercer lugar, después de sus victorias, Josué divide la tierra prometida como herencia para las 12 tribus. Y en último lugar, el libro concluye con unos discursos finales que Josué da al pueblo. Profundicemos y veamos cómo fluye todo esto. La primera sección inicia con la muerte de Moisés y Josué es nombrado el nuevo líder de Israel. Y el autor intencionalmente presenta a Josué como el nuevo Moisés. Así que al igual que Moisés, Josué llama al pueblo a obedecer la Torá. Esto es los mandamientos del pacto que les fueron entregados en el monte Sinaí. Y luego, Josué envía espías a la tierra, justo como Moisés lo hizo en Números capítulos 13 y 14, excepto que esta vez las cosas van mejor. De hecho, algunos cananeos incluso cambian de religión y deciden seguir al Dios de Israel. Luego, Josué lidera a todo Israel a través del río Jordán hacia la tierra prometida. Justo como el mar se abrió para Moisés en el Éxodo, aquí también se abre el río Jordán y los sacerdotes llevan el arca del pacto a través de él, guiando a todo Israel. Ahora, en el capítulo 5, la historia hace una transición. El pueblo mira hacia atrás y examina sus raíces como el pueblo del pacto de Dios. Así que la nueva generación es circuncidada y celebra su primera Pascua en la tierra. Luego, ellos se preparan para seguir hacia adelante. Y Josué tiene un extraño encuentro con un misterioso guerrero, quien resulta ser el ángel capitán del ejército de Dios. Y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el guerrero le responde, de ninguno de los dos. Lo que nos muestra que la verdadera pregunta es si Josué estaba del bando de Dios. Esto deja claro que esta historia no se trata de Israel contra los cananeos. Más bien, esta es la batalla de Dios contra los cananeos, en la cual Israel va a jugar el rol de espectador o en ocasiones de participantes en el plan de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección. Encontramos historias acerca de todos estos conflictos que Israel tuvo con diferentes grupos cananeos. Y la primera parte cuenta en detalle la historia de 2 batallas. Y esto es seguido por una serie de historias cortas que condensan en breves resúmenes años de batallas. Entonces, las primeras 2 batallas son contra Jericó y contra Ai. Y estas ofrecen una imagen contrastando la fidelidad de Dios contra el fracaso de Israel. En Jericó, Israel debe tener un enfoque completamente pasivo. Así que permiten que la presencia de Dios en el arca los dirija alrededor de la ciudad durante 6 días. Y justo como Rahab se volvió al Dios de Israel, tal vez el pueblo de Jericó haría lo mismo, pero no lo hacen. Así que en el 7º día, los sacerdotes tocan las trompetas y los muros caen, produciendo la victoria de Israel. El punto de la historia es que Dios es quien librará a su pueblo. Israel solo necesita confiar y esperar. Ahora, en la siguiente historia de la batalla en Ai, se señala el punto opuesto. Hay un israelita llamado Acán, y él roba de Jericó algunos de los objetos preciosos que solo le pertenecen a Dios, y también miente sobre ello. Esto es algo bastante absurdo después de lo que Dios acaba de hacer por Israel. Así que Israel empieza su batalla con la ciudad de Ai y son completamente derrotados. E Israel obtiene la victoria solo después de arrepentirse con humildad y de lidiar severamente con el pecado de Acán. De manera que estas 2 historias son colocadas juntas para señalar un punto importante. Si Israel va a heredar la tierra, deben ser obedientes y confiar en los mandamientos de Dios. Ellos no recibirán un trato especial. La segunda parte de esta sección comienza con los Gabaonitas, un pueblo cananeo. Y ellos hacen justo lo que Rahab hizo, volverse al Dios de Israel y hacer paz con Israel. Esto contrasta con los otros reyes cananeos, quienes empiezan a hacer alianzas y coaliciones porque quieren destruir a Israel. Así que Israel lucha contra ellos y los vence aplastantemente. De manera que toda esta sección termina con una lista que resume todas las victorias de Moisés y de Josué. Ahora, detengámonos un momento.
porque es probable que te molesten estas historias y la violencia que ellas contienen. Y si eres seguidor de Jesús, no podrás evitar preguntarte, ¿no dijo Jesús que amarás a tus enemigos? ¿Por qué aquí Dios está declarando la guerra? Primero, ¿por qué los cananeos? Las razones principales se nos dan con anterioridad en la historia bíblica. Porque la cultura de los cananeos se había vuelto moralmente corrupta en extremo, especialmente con respecto al sexo. Mira Levítico capítulo 18. Además, también practicaban ampliamente el sacrificio de niños. Mira Deuteronomio capítulo 12. Dios no quería que estas prácticas influenciaran a Israel, así que los cananeos debían ser destruidos, lo cual genera una segunda pregunta. ¿Ordenó Dios realmente la destrucción de todos los cananeos, algo así como un genocidio? A primera vista, esa es la impresión por las frases utilizadas en estas historias. Los destruyeron por completo, no dejaron sobrevivientes ni nada que respirara. Pero si das un segundo vistazo más de cerca, te darás cuenta de que estas frases son claramente una hipérbole y no literales. Así que regresa a los mandamientos originales sobre los cananeos en Deuteronomio 7. Primero se le dice a Israel que expulsen a los cananeos y luego que los destruyan totalmente. Y estas instrucciones están seguidas de mandamientos sobre no casarse ni hacer negocios con ellos. No puedes casarte con alguien que has destruido, así que ya entiendes el punto. La misma idea aplica a las historias en Josué. Míralas de cerca. Por ejemplo, se nos dice en Josué capítulo 10 que Israel no dejó ningún sobreviviente en las ciudades de Hebrón o de Bir. Pero luego, en el capítulo 15, vemos que estas ciudades todavía están pobladas de cananeos. Así que lo que vemos es que la narrativa de Josué cuadra bien con otros registros antiguos de batallas al utilizar lenguaje hiperbólico y no literal como parte de su estilo narrativo. De manera que la palabra genocidio no encaja con lo que vemos aquí, especialmente a la luz de las historias de los cananeos que sí aceptaron al Dios de Israel, como Rahab o los Gabaonitas. Dios estaba abierto a aquellos que se volvieran a Él. Una última cosa que debemos considerar es que estas historias marcan un momento único en la historia de Israel. Estas batallas estaban limitadas a un puñado de pueblos viviendo en la tierra de Canaán. Con todas las demás naciones, Israel estaba llamado por Dios a buscar la paz. Mira Deuteronomio capítulo 20. Así que el propósito de estas historias de batalla nunca es decirle al lector que vaya a ejercer violencia en el nombre de Dios. Más bien, estas historias muestran a Dios llevando su justicia sobre la maldad humana en un momento especial de la historia y de cómo Él libró a Israel de ser aniquilado por los cananeos. Ahora, regresemos al diseño del libro. Después de años de batallas, vemos a un envejecido Josué y quien empieza a dividir la tierra entre las 12 tribus de Israel. Y la mayor parte de esta sección es una lista de fronteras. Y seamos honestos, es un poco aburrida. Es como leer un mapa que no tiene imágenes. Pero para los israelitas, estas listas eran muy importantes. Este era el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios a Abraham, de que sus descendientes heredarían la tierra prometida. Así que ahora todo estaba sucediendo hasta el mínimo detalle, lo que nos lleva a la sección final. Josué da 2 discursos al pueblo. Son muy similares a los discursos finales de Moisés en Deuteronomio. Josué les recuerda sobre la generosidad de Dios, cómo Él los trajo a la tierra prometida y los rescató de los cananeos. Así que les llama a alejarse de los dioses cananeos y a ser fieles al pacto que hicieron. Si así lo hacen, esto los llevará a la vida y la bendición en la tierra. Pero si son infieles, Israel mismo hará que caiga sobre sí el mismo juicio divino que experimentaron los cananeos. Serán expulsados de la tierra hacia el exilio. Así que Josué deja a Israel con una decisión pendiente. ¿Qué hará Israel? Esta es la gran pregunta que surge mientras la historia termina. Y este es el libro de Josué. La palabra la titulamos un gran discípulo, ¿no? Y ¿por qué le pusimos así? Porque cuando vos te transformás en un discípulo, vos te vas a transformar en un gran líder, ¿no? Y el líder es aquella persona que tiene la capacidad de influenciar sobre otras personas de manera positiva. Hay líderes que realmente tienen una personalidad extrovertida, atraen a la gente, pero tienen la capacidad de liderar de una manera negativa. ¿Y cómo es esto? Vos podés ser un líder influenciando a otros, ¿no? Donde podés
a ser seguidores, donde la gente te aplauda, te siga, puedas influenciar, pero creando en la gente un corazón que no sea conforme a Dios. Incluso siendo un hijo de Dios, siendo un cristiano, podés ser un líder y un referente, pero negativo. Y vos podés decir ahí, ¿cómo puedo ser un líder o un referente negativo? Cuando sos un líder carismático, pero no estás sujeto a la palabra de Dios. Cuando no sos manso en tu corazón y no sos humilde y no pones la palabra por obra. Entonces pones lo que es de vos, esa capacidad innata que el Señor quizás te regaló, pero no pones en sí la esencia de Dios como primordial y que la gente mira a Jesús. El líder negativo termina la gente mirando al líder y adorando a ese líder, no viendo la gran capacidad, pero ese líder no lleva a poner a la gente la mirada en Jesús. Y eso es un líder que es un fracaso, un líder que no es conforme al corazón de Dios, porque si vos querés ser un gran líder, vas a transformarte primero en un discípulo. Josué primero fue discípulo de ¿quién? De Moisés. Él fue fiel y compañero, mano derecha de Moisés. Entonces podemos aprender que así como debemos transformarnos en discípulos de Jesús, y siempre hablamos que un creyente no existe en realidad como término, porque la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan, ¿no? El primer paso es tener fe y es grandioso, claro, recibir a Jesús, aceptarlo como Señor, y es lo principal para tener la vida eterna, porque Jesús dijo, no basta con creer, no quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios ya recibe esas armas del Espíritu, viene la semilla del Espíritu Santo a plantarse el reino, pero esa semilla tiene que crecer con actos que son de obediencia, con actos entregando el corazón a Dios, no perfectos, pero un corazón que quiera hacer su voluntad. Y acá Josué era una persona, así como los discípulos fueron cercanos a Jesús, él fue cercano a Moisés y aprendió de Moisés, todas las cosas de cómo debía llevar el pueblo adelante. Y a causa de esa fidelidad, de esa cercanía con Josué, él pudo ser un gran líder ante el pueblo de Israel y siguió con la gran comisión que tenía Moisés de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Cuando Moisés muere, quien tomó ese liderazgo fue Josué. Entonces, cuando vos querés transformarte en una persona de influencia, necesitas primero en tu corazón, yo y vos, humildad, aprender de otros. Y vos podés decir, claro, yo aprendo del Espíritu Santo, aprendo del Señor primero, y gloria a Dios, porque quien revela todas las cosas es el Espíritu Santo. Pero el Señor no nos hubiese dejado en la Biblia, pastores, profetas, maestros, referentes, y nos hubiese dejado solo al Espíritu Santo. O sea que si hay gente puesta en autoridad arriba tuyo, no es con el fin de mandarte, de subyugarte, de dirigirte la vida, sino es con el fin de poder ayudarte a crecer en la fe y llevarte al plan que Dios tiene. Y claro, y en su momento vos vas a hacer eso con otros. Entonces, vamos a ver algunas características en esta noche de la vida de Josué. Característica número 1, ¿sí? Son obedientes. Los discípulos, los líderes de Josué aprendió a ser obediente. Mirá lo que dice Éxodo 17 del 9 al 10, los versículos. Y dijo Moisés a Josué, escógeme varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como Moisés le dijo, peleó contra Amalek. La obediencia es importante, esto anotalo, la obediencia es importante porque ella determina en un futuro próximo la posición donde Dios nos colocará. Si en lo poco fuese fiel, sobre mucho Dios te pondrá. Entonces una de las claves es la obediencia. Y qué importante anotarlo, te lo vuelvo a repetir. La obediencia es importante porque ella determina en un futuro próximo la posición donde Dios te colocará. La desobediencia
determinó la caída de Saúl en su reino. Acá vemos el líder negativo, Saúl, líder negativo, llamado por Dios, sí, hombre, donde se delegó autoridad, sí, hombre carismático, con dones, con talentos, claro que sí, pero no tenía un corazón conforme a Dios. Él quería ser adorado, ¿no? Y quedar bien delante de la gente. Entonces, cuando vos pones los ojos en vos, en lo que vos podés hacer y en tu propia capacidad, en vez de ser obediente en lo poco, ahí el Señor no puede seguir confiando. Entonces, si sos fiel en lo poco, en lo que te dice la persona que sea referente en la iglesia, tu líder, el pastor, en tu trabajo, tu jefe, cuando vos sos confiable, sos obediente, vas a alcanzar grandes cosas. Entonces, una de las características para la vida en sí y en general y para la vida espiritual es ser como Josué. Punto 1, son obedientes los hombres con liderazgo, son confiables. El punto número 2, vamos a ver características, están llenas del Espíritu. Si un líder no solamente tiene una capacidad carismática, una capacidad sí, de poder resolver, ser resolutivo y eficaz, sino que esto es diferente, esto es espiritual. Necesitas estar lleno del Espíritu Santo, y esa llenura viene cuando sos una persona que estás conectado a la fuente, al Wi-Fi, donde tenés encendido el módem, ¿no? Entonces, porque si no tenés encendido el módem, tenés Wi-Fi, no tenés Wi-Fi. Entonces, tenés internet, pero Wi-Fi no hay. Está el Señor, pero sin vos estar conectado, atento, con tu módem encendido, no vas a recibir la señal, ¿no?, de internet, no vas a recibir las cosas que Dios tiene para tu vida. Entonces, Números 27 y versículo 18, y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. ¿Qué quiere decir? Que Moisés en ese momento, Dios le habla que debía orar por Josué para ungirlo, para que sea sucesor de él, para que sea lleno del Espíritu Santo, símbolo en el Antiguo Testamento de que el líder que Dios llamaba, en ese caso Moisés, debía orar para que sea ungido esa persona. Hoy tenemos al Espíritu Santo, tenemos la unción, el Espíritu Santo se ha derramado sobre todo género y carne que ha recibido a Jesús, pero quiere decir esto que un líder tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Anotá ahí un punto, ¿sí? Porque son hombres de comunión y oración constante ante Dios. Hombres de liderazgo son personas de comunión profunda con Dios y oración constante. ¿Qué quiere decir? Que las 24 horas esta persona está consciente de la presencia de Dios, y toda su vida, desde que se levanta hasta que se acuesta, está charlando con Dios. Gente íntima de Dios, que la intimidad hace que se le revele, ¿no?, el Señor, lo conozca profundamente, para que en el día sepa escuchar lo que Dios le quiere decir. Como siempre le enseñamos a la iglesia de Nueva Vida, la comunión íntima hace que pueda tener una relación con Dios continua, donde lo pueda escuchar. Esto es como el matrimonio, cuando hay intimidad, cuando me conozco, una sola mirada basta para saber lo que mi esposa, o mi esposo me quiere decir. Entonces, las personas que tienen liderazgo por Dios son personas llenas del Espíritu, hombres espirituales, donde tienen comunión y oración constante con Dios. Dentro del punto 2, otro punto es: el hombre espiritual entiende las cosas que son del Espíritu y obra de acuerdo a lo que el Espíritu lo envíe. El espiritual hace, otro punto, lo que Dios le envía a hacer y se deja guiar por él. Mirá lo que dice Isaías 59:21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: el espíritu mío que está sobre mí y mis palabras que puse en tu boca no faltarán,
de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Qué está queriendo decir esto? Como te dije recién, el Espíritu de Dios, ¿no?, que está sobre una persona llena de Él, que tiene un liderazgo, es una persona llena del Espíritu, no hace su voluntad, sino que hace la voluntad de Dios. Es un hombre, ¿no?, que entiende el obrar del Espíritu donde Él lo envía. No hace su voluntad, sino que está atento a pedirle a Dios si es la voluntad de Dios en cada situación. Como siempre digo, no le vas a ir a preguntar al Señor si vas a ir a comprar el pan o no. No vas a pedirle al Señor algo que es lógico, Él te dio sabiduría, sino cuando son esas cosas que son importantes y no sabes cómo hay veces resolverlas, o incluso cuando sabes resolverlas pero estás en duda, sos un hombre que se guía por la presencia, la palabra y busca la dirección de Dios. Punto 3. Características de estos hombres como Josué con liderazgo: son excelentes servidores. Anotalo ahí grandemente. Son servidores. Josué fue un fiel asistente y servidor de Moisés. Otro punto, siempre estuvo presente en los diferentes aspectos de la vida del ministerio de Moisés para ayudarle. Josué ayudó a Moisés desde muy joven. ¿Dónde lo podés encontrar esto? En Números 11, 28. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes. ¿No? Ahí vas a poder ver que uno de sus jóvenes, ¿sí?, uno de esos jóvenes siempre que era Josué, estuvo, ¿no?, cercano a Moisés. Fue un servidor, fue un discípulo de Moisés. Si vos querés servir, ser usado por Dios en tu trabajo, en el liderazgo, en la congregación, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, tenés que ser una persona, repetilo bien fuerte en tu corazón, enseñable. Un discípulo se deja corregir. Un discípulo no se deja tirar de la oreja. Un discípulo se deja exhortar. Un discípulo es humilde y está cercano a ese maestro. Pero no solamente te estoy hablando del pastor, de tu líder inmediato en la congregación, te estoy hablando en el trabajo, te estoy hablando de tu padre, de tu madre, te estoy hablando de eso, de ese concepto de honra, que la autoridad que el Señor nos manda que la honremos y que estemos cerca. Entonces, acá vemos que una característica principal son servidores. Primero sirven y después, ¿no?, Dios los pone al servicio y a la cabeza y en autoridad. El que no aprenda a servir, el que no es servidor, no puede servir a nadie. Entonces, que esto te quede bien grabado, como yo estoy cada día de mi vida en ese proceso. Aprendí a estar cerca de mis autoridades, ser fiel, servidor, fiel en lo poco. Me gocé en servir al Señor, me gocé desde que lo comencé a conocer al Señor. ¿Sabés lo que hacía? Limpiaba los baños en mi iglesia, limpiaba la iglesia, donde había una oportunidad de servir al Señor, yo ahí quería estar, ¿no? Y a veces no te estoy hablando de que hay roles más importantes que otros, porque para el Señor no es así, ¿no? La Biblia enseña que hombres que tenían que estar llenos del Espíritu Santo ahí cuando estaban en la iglesia, de hecho incluso para servir las mesas. El estar lleno del Espíritu Santo no se trata de rol ni de jerarquía, sino de fruto de carácter, de amor. Pero sí estamos hablando de roles donde hay mayordomía. Mayordomía significa que tenés que tener una responsabilidad, donde otros tienen que rendirte cuenta y vos tenés la responsabilidad de administración en cualquier área. Entonces, si vos querés ser un buen administrador, tenés que ser primero un buen servidor y aprender a administrar lo poco. Servir de corazón, de una manera ferviente, apasionado, porque lo haces para Dios. Ese es el punto 3, ¿no? Dice, Josué era un fiel asistente de Moisés en los asuntos del tabernáculo. Éxodo 30, 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero.
y volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. El verdadero líder es aquel que entiende que servir es la base de la promoción, al punto de partida para llegar a algo grande. David sirvió a su padre, el rey David, cuando no era rey, y fue puesto punto de partida para ser un conquistador de generación. Qué hermoso lo que está diciendo Éxodo 33:11. Tenía una relación, Moisés dice, tan estrecha con el Señor que le hablaba cara a cara. Claro, en ese tiempo el Señor hablaba con Moisés y Moisés hablaba al pueblo todo lo que Dios le hablaba. Pero ¿quién estaba cerca? Su fiel servidor, Josué. ¿Y qué pasa cuando vos estás cerca de una persona que ama a Dios, apasionada, que tiene una comunión con el Señor? Se te va a pegar esa pasión por Dios, vas a transformarte en una persona también sensible a la presencia de Dios, vas a estar ahí cerca, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con lo que Dios tiene para tu vida. Entonces, sé fiel en todo lugar donde el Señor te ponga y vas a ser un gran líder. Punto 4. ¿Cómo son estos líderes como Josué? Otra característica, son de espíritu humilde, algo te nombré antes, y enseñable. Deuteronomio 34:9, Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. El verdadero líder reconoce la unción que lo ministra y se deja impartir sabiduría. Humildad, mirá lo que dice Pablo en referencia a Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimaos cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿No? ¿Qué nos está diciendo acá? Otra característica de Josué es que era de espíritu humilde y enseñable, y acá lo vemos, ¿no? El verdadero líder reconoce la unción, o sea, reconocía Josué la autoridad que había derramado el Señor sobre Moisés. Vos tenés que reconocer en las personas, no de afuera, porque a veces parece que fuésemos re humildes, que somos obedientes, pero ¿sabés cuándo te vas a dar cuenta si sos humilde y obediente? Lo que vos pensás cuando esa autoridad no está en tu corazón, ¿sí? Cuando realmente vos de repente, nos cuenta la Biblia una historia donde había dos hijos, que uno de los hijos le dice, el padre le manda a buscar algo y no va, y otro termina diciendo que no va a ir, pero después fue, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a veces nos cuesta la obediencia, nos cuesta reconocer autoridad, nos cuesta confiar en la autoridad que Dios puso en el pastor, en el líder, quizás en mi jefe que tiene tantos años de experiencia, en una persona, porque las personas que no son humildes, que son orgullosas, siempre, por eso acá nos enseña Filipenses 2:3, siempre quieren resaltar, siempre quieren hablar, siempre quieren estar primero, siempre creen que saben todo. Entonces el Señor no puede usar a esa persona. En cambio, no quiere decir que vos te creas que no sabes nada y que de repente no puedas charlar con esa autoridad y decir, mira, me parece esto, me parece aquello, sino que esto está hablando de una actitud humilde, donde en su corazón no cree en esa persona y que puede aprender porque hay una experiencia. Entonces es un fruto del Espíritu, ¿no? Las personas que son humildes son personas que sirven, personas que están dispuestos a escuchar, como dice acá, son sabias, no escuchan el consejo y reconocen la autoridad puesta en la otra persona, ¿no? Y para terminar, entonces hoy te quiero dejar con estas 4 características, ¿no? De la vida de Josué, un gran militar, un gran líder, pero sobre todas las cosas un gran servidor, una persona humilde, una persona que desde muy joven estuvo cerca de Moisés, estuvo buscando la presencia de Dios y se transformó en un hombre de fe. Cuando te dije, ¿no? Cuando Moisés muere, él terminó la obra que
le había encomendado el Señor a Moisés. Llevó al pueblo de Israel con éxito a la tierra prometida. No fue perfecto, pero fue humilde. La humildad te promueve, la humildad te hace estar cerca de Jesús, allí a sus pies rendido y decirle: Señor, necesito cambiar, reconozco cómo soy, necesito ser un líder de influencia, pero un líder como Jesús, que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y buscó siempre la voluntad de Dios y ser humilde para hacer la voluntad del Padre. Entonces te dejo con estos 4 puntos. Vamos a seguir el sábado que viene con los otros puntos. Vamos a compartir unos puntos más acerca de la vida de Josué, pero quiero que atesores esta palabra, que la vuelves a escuchar, que tomes nota y que seas una persona que realmente entienda que servir y ser humilde es lo que Jesús nos mandó a hacer discípulos. Es mejor servir que ser servido. Dios te bendiga, nos estamos viendo el sábado que viene. Oro sobre tu vida para que no te frustres si reconoces que quizás estás siendo un líder no con mucho fruto. ¿Sabes qué? Yo oro para que en el nombre de Jesús el Señor te dé la fuerza para que puedas decir y la valentía: Señor, transfórmame. Trabaja en mi liderazgo, trabaja en mi humildad, porque yo quiero servirte de la manera que vos querés que sirva. Y no con tu fuerza, el Señor lo va a hacer porque Él está con vos. Quédate, vamos a adorarlo, vamos a celebrar y vamos a estar ahí en su presencia unos minutos más. Hoy disfrutamos a Cristo, pues solo Él nos libera.